La incertidumbre irrita a la humanidad, pero a la vez la impulsa a descubrir. Cada vez que dimos en nuestra evolución un paso, el mismo devino con la necesidad de fijar alguna creencia para avanzar sobre lo incierto con algo más de conocimiento. Si bien las estrategias para fijar creencias evolucionaron con el tiempo, todas ellas persisten aún con nosotros. Nuestra tarea de apoyo al desarrollo, la innovación o la extensión puede ser potenciada si reflexionamos sobre la manera en que estos cuatro métodos conviven y operan mientras nosotros intentamos propiciar cambios. Mi nombre es Adrián Garkisevich y en este tutorial trabajaremos sobre los cuatro métodos para fijar creencias basada en la teoría del filósofo Charles Peirce. El video que estás viendo forma parte del curso de posgrado online editado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, titulado Cómo promover procesos de innovación mediante sistemas de información y conocimiento. Para entender cómo operan estos cuatro métodos de fijar creencias, la tenacidad, la autoridad, la metafísica y la ciencia, haremos un pequeño recorrido sobre la evolución de la humanidad. A partir de que desembarcamos en la Tierra y comenzamos a evolucionar, según las teorías de la evolución, desde los homínidos, los seres humanos hemos desarrollado en orden histórico cuatro métodos para fijar creencia. Estos son la tenacidad en un origen, la autoridad posteriormente, la metafísica más adelante, y el último método que inventamos y creamos es la ciencia y es el que ocupa menos tiempo en la historia de la humanidad. Como la incertidumbre irrita a la humanidad, pero a la vez la impulsa a descubrir, cada avance que dimos en nuestra evolución devino con la necesidad de fijar alguna creencia para poder avanzar sobre algo cierto con algo de conocimiento. Cuando recorríamos la sabana solos haciendo de cazadores para sobrevivir, necesitábamos tener certeza para defender nuestra vida. Si sentíamos un ruido extraño, nos poníamos a la defensiva. En la medida en que cada vez que corroborábamos que con ese ruido extraño nos defendíamos de algún animal que nos quería atacar, empezamos a crear el primer método de fijar creencia, que es la tenacidad o la intuición. En este método, las creencias que devienen de aquí surgen del propio impulso o espontaneidad. Sentíamos un ruido, sentíamos que íbamos a estar en riesgo, nos defendíamos, y si evidentemente detrás de ese ruido venía un riesgo y nos salvábamos, estábamos creando o fijando una creencia a partir de la intuición, de lo que nos parecía que iba a ocurrir. Para fijarla, bajo este método, adaptamos toda situación análoga como una forma de reafirmarla y defenderla, y cuando la usamos descartamos todo aquello que nos puede perturbar. Te pongo un ejemplo en imagen para que compruebes cómo la intuición todavía opera en tu cerebro. ¿Cuál es la mujer más alta? A primera vista parecería que la mujer que está en el extremo derecho es más alta que las anteriores, pero si te tomas el trabajo de poner una regla sobre la imagen, verás que todas tienen la misma altura. ¿Qué ha operado acá? La intuición como una forma de fijar la creencia. Lo que vemos, lo que nos impacta, el brillo, las líneas de perspectiva, normalmente operan sobre nuestro cerebro, haciendo que creamos que por esta intuición la mujer que está a la derecha es más alta que las otras. Pero cuando comenzamos a vivir en familia de manera gregaria, la intuición empezó a perder poder, porque cada uno de los integrantes de la familia podría tener una intuición distinta frente al ruido.
Por lo tanto, tuvimos que desarrollar otro método para fijar creencias. La intuición ya no era segura porque cada uno podía tener una intuición distinta. ¿Qué método inventamos? La autoridad. Cedimos la forma de fijar creencia a uno de los miembros de la comunidad. Allí nace la autoridad o la fe como método para fijar creencia. Te informo que casi 9 de cada 10 creencias que tú tienes forman parte de un método de autoridad. Alguien te lo dio. Como yo en este momento dando este curso, estoy en una posición de autoridad informándote respecto de los 4 métodos de fijar creencia. Mediante este método, las creencias son adoptadas en tanto no son comunicadas por algún sujeto respecto de los cuales nos encontramos en situación de subordinación. La educación opera muchas veces con este método, las religiones operan con este método. Por eso le llamamos método de la autoridad o de la fe. Pero la propia evolución de la humanidad nos puso nuevamente en conflicto con el método de la fe para fijar creencias, porque empezamos a ser más gregarios y ya no éramos individuos en familia, éramos individuos en tribus que nos encontrábamos o nos poníamos en relación, la familia se agrandaba. Por lo tanto, la autoridad de una tribu, como método para fijar creencia, podía no coincidir con la autoridad de otra tribu como método para fijar creencias. Y nuevamente estábamos en el mismo conflicto. Tuvimos entonces que desarrollar un tercer método para fijar creencia. A ese tercer método lo vamos a llamar método metafísico o de la recurrencia. ¿Cómo opera el método metafísico de la recurrencia? También llamado a priorístico. Con este método se plantea que las buenas creencias resultan de un examen crítico, mediante pautas lógicas hasta averiguar cuál de las creencias en disputa, en este caso entre las diferentes tribus o familias que se reunían, resulta más consecuente con los principios de esa razón que estaban observando. Este método avanza respecto de los anteriores, el a priorístico y el de la fe. Sobre los anteriores avanza porque instala la crítica y la interrogación y la sistematicidad de los casos. Es la primera vez con este método que aparece la recurrencia de la información. Un ejemplo para demostrar cómo opera el método de la metafísica lo encontramos en Argentina con el molino de agua. Cuando el molino tiene su caño donde eleva el agua de la profundidad transpirado, solemos pensar que entonces probablemente llueva. Obviamente es por un fenómeno de condensación, de humedad ambiente y de diferencias de temperatura. Pero las personas, cada vez que fuimos viendo que el molino transpiraba, normalmente decíamos, bueno, mañana va a llover. Y cuando eso ocurría, varias veces durante el año, llegábamos a conformar una creencia en relación a que cada vez que el caño del molino transpira, al otro día llueve. De esa manera se va generando con recurrencia un modo de fijar creencia. Volviendo a la idea de la evolución de los métodos en el desarrollo de la humanidad, el método de la recurrencia en algún momento también comenzó a entrar en crisis y ya no era factible creer en ese método para fijar creencias. Entonces el hombre crea en los últimos 500 años de su historia de humanidad el método científico a partir, podemos decir, de la acción de Galileo Galilei. Bajo este método, la ciencia, el último de los 4 métodos que desarrolló la humanidad para fijar creencia, el más moderno de los 4, los humanos encontramos la forma de incorporar como regla primordial para fijar nuestras creencias la referencia a algo externo relativamente permanente, a un objeto. Comparábamos los hechos en relación a un objeto y surge allí un concepto muy fuerte que es el de la objetividad como elemento para trabajar la fijación de las creencias. El método científico reposa en una hipótesis a demostrar. Hay que crear una hipótesis
tomar objetos para demostrarla y ponerla en acción. Y si bien nuestro pensamiento puede estar o no de acuerdo con esa hipótesis o con lo que se está corroborando, la reiteración y la corroboración de la misma mediante un objeto externo a nosotros nos obliga a revisar y eventualmente corregir nuestro pensamiento. Complementariamente, en la medida en que más personas usen el mismo método y los mismos objetos y lleguen a la misma conclusión, obviamente este método es el que confirma esa creencia. Volvamos a la historia de la humanidad y imaginemos que todo el desarrollo de la humanidad ocurrió como si fuera en un año calendario completo. El Homo sapiens se calcula que tiene 315.000 años sobre la Tierra y la ciencia, que es el último de los métodos, 500 años en nuestra historia. Por lo tanto, podemos decir que es en las últimas horas del último día del año calendario en que la humanidad descubre la ciencia o crea la ciencia como método para fijar creencia. Es el último y el que ocupa menos espacio de tiempo en la historia de la humanidad. ¿Por qué interesa hacer este relato histórico de la presencia de los métodos para fijar creencia en nosotros? Porque precisamente, por más que nosotros muchas veces basemos en la ciencia para fijar creencia, los otros 4 métodos, la tenacidad, la autoridad y la metafísica, persisten en nuestro cerebro compitiendo como método para fijar creencia. Nuestra tarea de apoyo al desarrollo, la innovación rural o de cualquier tipo puede ser potenciada si reflexionamos sobre la manera en que estos métodos conviven y operan mientras estamos intentando propiciar una innovación, un cambio. Aunque nos asistan razones científicas para definir una afirmación, los otros 3 viejitos, la tenacidad, la autoridad y la metafísica, también estarán presentes modelando, filtrando y construyendo la certeza que queremos establecer. Como los 4 conviven en nuestro cerebro y en el de todas las personas con las cuales trabajamos para impulsar innovaciones, una estrategia para reconocer cómo influyen es posar la mirada en los andamiajes, en las razones, en las argumentaciones que sostienen aquellos actores que esgrimen una forma distinta de creer cuando se plantea un debate o una discusión. En las fundamentaciones encontraremos la clave para entender desde qué método de fijar creencia cada persona que participa en un proceso de innovación se para afirmar o negar una creencia. Si los 4 conviven, no es cuestión de pelearse con el método que sostiene una persona. Sin necesidad de criticar dicha creencia o pretender cambiarla, podremos reflexionar en conjunto sobre su origen y sobre todo sobre el efecto que la misma tiene en el desencuentro que nos está planteando el debate y así mejorar el proceso de cambio o de innovación que estamos impulsando. La propuesta de este video es que cuando te encuentres en una situación de debate en función de algún método que las personas sostenemos para fijar creencia, recordemos que los 4 conviven en nuestro cerebro y que por lo tanto están actuando en el proceso. Te dejo un desafío para finalizar respecto de los 4 métodos para fijar creencia: tenacidad, autoridad, metafísica y ciencia. ¿Qué métodos crees que conducirán mejor tus proyectos de innovación? ¿Qué posición tomar si el método que se usa en la comunidad no coincide con el que propone tu proyecto? ¿Intervenís o apoyas el proceso? Te regalo esta incertidumbre y te pido tengas en cuenta que los métodos para fijar creencias pueden variar entre las personas y eso afectar el proceso de innovación que estás propiciando.